acá perfectamente se puede hacer una interpretación distinta de lo que es el Eternauta. Hace muy pocos días, en una reunión que se hizo en la Casa Rosada, de un homenaje al profesor Jesús Huerta de Soto, el presidente Javier Milei reconoció como sus pilares intelectuales, sus mayores influencias. Hizo varias veces mención a tres personas: al profesor Huerta de Soto, a Alberto Venegas Lynch hijo y a Martín Krause. Algo que los que estamos un poquito en el mundillo liberal de antes y conocemos los personajes y sus influencias, no nos toma por sorpresa, porque lo cierto es que no es solamente que no hay Milei sin estos personajes, sino que no hay ninguno de nosotros. Eh, Contame, Martín, ¿cómo es eso de estar en la Casa de Gobierno, un liberal con un presidente que te reconoce como una de sus mayores influencias? Bueno, mira, Marcelo, ¿qué querés que te diga? Es el mejor premio que uno pueda recibir. Ahí a mí no me importa nada, una medalla ni nada de eso, pero que él haya dicho esas palabras ahí, en ese momento, para mí fue un gran premio y una gran satisfacción. No tengo para colgarlo en algún lado, digamos, pero siempre lo voy a recordar como un gran momento en el cual le agradezco mucho a Javier ese reconocimiento, ¿no? Pero vos sos consciente que, como hay muchas veces que en la vida hay halagos vacíos y hay halagos con fundamento, porque los que venimos con esa tradición, por decirlo de cierta manera, austrolibertaria, ustedes tres, por ejemplo, son los que nos bajaron la escuela austríaca en castellano, de un lenguaje simple, con ejemplos claros. O sea, es probable que sin ustedes tres, y bueno, sin Alberto Venegas Lynch padre, que es como la pieza que aparece cronológicamente un eslabón previo, como que no hay nada de todo esto sin ustedes. Eso es dato, no es opinión. Sí, pero en realidad hay más que eso, ¿eh? No es solamente tres, porque nosotros al mismo tiempo tomamos, digamos, el mensaje de otros, no lo hemos creado. Y en el caso particular de la Argentina, hay muchas personas para destacar. Yo te voy a mencionar algunas que vos has conocido o recordarás, pero por ejemplo, tendríamos que Charlie, hablar Charlie Kachanowski. de Charlie Kachanowski, por supuesto. Tendríamos que hablar del almirante Sánchez Sañudo, ¿te acordás? Es decir, hay todo ese grupo que se gestó alrededor de Charlie Kachanowski. Está Gabriel Zanotti también desde hace años. Es decir, y bueno, seguro que es imposible nombrar a todos, pero es un grupo que estuvo activo durante mucho tiempo, muchas veces sin mayor impacto, pero siempre estudiando y trabajando en estos temas y además desarrollándolos en distintas cátedras. También están, por ejemplo, los que formaron parte conmigo también, de la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, después los que han colaborado en la materia. Fíjate que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hay una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico, dos puntos, Escuela Austríaca. Eso es algo que no hubieras imaginado nunca, no sé, 10 años atrás. Y todo tiene que ver. Esa siembra, que uno no sabe si la plantita crece o no crece. ¿Cómo es el proceso de ver que sirve, por ejemplo, en la materialización de teoría económica que ayuda a un presidente a la desarticulación, por ejemplo, de la bomba que le deja la gestión anterior, por ejemplo, en el Banco Central, con los pasivos remunerados, con los sobrantes monetarios? Porque me imagino que debe ser muy fuerte. No sé si coincidís, siempre que me preguntan en los medios sobre las virtudes del gobierno, yo digo, la primera gran virtud
es algo de lo que nunca se lo va a reconocer, que es lo que no pasó, que es la bomba que no estalló. ¿Cómo se vive eso desde el teórico que ve que el alumno sigue el manual y cosecha los éxitos? Bueno, yo creo que acá el problema principal que nos encontramos, estoy hablando en general de todos esos grupos de liberales que hemos mencionado en la pregunta anterior y todos los demás que no he llegado a mencionar, no sé, Adrián Rabier, Nico Kachanowski, Iván Carrino, Iván Kachanowski, en fin, tantos son. Allí creo que ha surgido con la llegada a la política de Javier y sobre todo después con la llegada al gobierno, un fenómeno que entiendo yo es la no comprensión de las características de la política y del mundo político para aquellos que estamos, digamos, en el mundo de la teoría, más abstracta, pura, etcétera, ¿no? Porque lo que veo es algunos liberales que incluso te voy a decir algo, que no están dispuestos desde el punto de vista teórico a llegar hasta el punto más lejano, que sea llamarlo así, el autogobierno, el anarcocapitalismo, etcétera. No están dispuestos a llegar a eso y resulta que al día siguiente que comienza el gobierno de Milei ya se están quejando porque no se cerró el Banco Central. No, no Entonces, me quería, no me quería meter en esa cuestión porque no te quería hacer pelear con nadie. Así que iba a ir tangencialmente, si querés nos metemos ahí. Pero como hablábamos el otro día, yo creo que a esa cuestión se le mira mucho la cuestión teórica, mientras que hay que hablar más de miserias humanas, de celos, de envidia, de vanidad y cosas que tienen que ver más que ver con las miserias del ser humano que con la economía y la teoría económica. pero esto además, yo creo que incluso en todos estos años de discusiones más bien académicas, este punto ha surgido y creo que lo hemos dicho todos más de una vez, de que el mundo de la política es el mundo de las imperfecciones, no de los ideales, de las restricciones, un mundo incluso, diría, sucio, desde el punto, no puro, digamos, a diferencia de la teoría. Entonces, creo yo que es importante tener en cuenta esa situación. Tampoco podemos estar esperando que nirvana sea acá hoy, ahora, ya. Y si no es eso, no, si no es eso, todo está mal y estoy absolutamente en contra. Lo que va a haber, obviamente, es un proceso con restricciones, con idas y vueltas, con éxitos, algunos fracasos, obviamente, algunos errores que se puedan cometer. Eso es lo que ocurre normalmente en, No sé si en, te pasa lo mismo que a mí, pero a mí lo que me genera especial indignación con todo esto es que lo que gira alrededor de las restricciones son las limitaciones fácticas entre los medios, los procesos y los fines, pero en esos fines el final está absolutamente claro, es absolutamente puro, si querés, en un término de liberalismo clásico no aceptado como el liberalismo clásico reciente que hizo muchísimas concesiones, sino por ahí un liberalismo clásico más del siglo XIX, donde se hablaban de ciertas cuestiones que lamentablemente se dejan de hablar ahora. Pero, por ejemplo, cuando vos lo entendés igual que yo, que el presidente tiene como hoja de ruta que el día que deje el gobierno haber terminado no solamente con la máquina de imprimir billetes, sino con el monopolio y la prerrogativa para que otro lo haga, es un fin absolutamente ambicioso, que la meta de máxima es lo que nosotros venimos insistiendo desde la academia, y las restricciones en el medio son fácticas, o sea, no hay otra cosa que hacer. En cambio, mucha gente que es crítica de todo esto han sido más contemplativos con cuestiones donde tenían las limitaciones fácticas en el camino, pero ni siquiera de máxima iban a donde va este gobierno y no pegaban como ahora. sí, es verdad. Parece haber cierto como un ensañamiento particular de pronto en este sentido, tal vez, y para tomarlo
desde una buena perspectiva, digamos, que han querido, han deseado mucho que las ideas lleguen a tener el momento de aplicarse y por lo tanto se enfrentan con que no es con la pureza que tal vez hubieran imaginado. Pero de nuevo, eso entiendo yo es desconocer este mundo. De conocer ese mundo de la política que no era el mundo de ninguno de nosotros, ni siquiera de Javier tampoco, hasta que decidió meterse en él, ¿no es cierto? Y en realidad es lo que le tenemos que reconocer, porque fue, si querés, el único o uno de los pocos, bueno, sí, hubo algún otro, que decidió meterse de cabeza en ese mundo y embarrarse y dar la pelea donde hay que darla. Alguien la tiene que hacer, porque si no los cambios solos no ocurren. Nosotros estamos en el mundo de las ideas, buscamos influir en el mundo de las ideas y que las ideas cambien, pero después eso tiene que ser implementado, tiene que ser llevado adelante y eso requiere, bueno, todas las cosas que vemos ahora, ¿no? Este, y creo además que, sobre todo en este tema que vos mencionaste, por ejemplo, el de la dolarización, lo que ocurrió fue que siendo como son los medios y la opinión pública durante el transcurso de la campaña y antes también, me parece que los medios buscan siempre tal vez un mote, una palabra que describa algo, ¿no es cierto? Ponerle una etiqueta a algún tema. Y acá apareció la palabra dolarización y chao, y quedó eso allí. Que es cierto, creo que al principio Javier pensaba en eso, pero luego en las discusiones y conversaciones que hubo en nuestro ámbito, quedó claro que lo que nosotros, nuestro ideal, digamos en ese sentido, es que exista libertad de elegir moneda. Es decir, que Bueno, es exista que en no última. hay contradicción entre los dos caminos porque el argentino eligió de forma libre, espontánea, descentralizada, históricamente el dólar. Entonces, en Exacto, cierta manera, llegar a la libertad es casi terminar convalidando lo que eligió la gente voluntariamente. exacto. Pero me refiero a una dolarización, digamos, impuesta, ¿no es cierto? Que alguien haga. Anunciada como se anunció el plan de la convertibilidad, por ejemplo. No, y que sea, bueno, ahora hay curso forzoso del Claro. dólar. No es eso. No hay el objetivo ideal no es ningún curso forzoso. Y como vos bien dijiste, la gente hasta ahora ha elegido, por lo menos para proteger sus ahorros, digamos, o sus activos, ha elegido el dólar. Y ahora hay que ver si decide elegirlo también para realizar transacciones en la medida que se vayan removiendo las barreras para que eso ocurra, que entiendo es a dónde vamos. Pero bueno, ahí había entonces lo que entiendo que el gobierno eligió es seguir un camino prudente, no lanzarse de cabeza en algo que en una situación muy frágil no podías adivinar ciencia cierta cuáles eran las consecuencias, y entonces decidió ir por un camino más cuidadoso, para decirlo de alguna forma. Muchos han No interpretado por esto. eso menos osado, ¿no? Porque No, estamos no, hablando de claro, que claro, llegamos a esa instancia con la eliminación del déficit fiscal, con la absorción de los excesos monetarios, con el saneamiento del Banco Central. O sea, como que nos acostumbramos a lo que estamos, pero venimos de una que mamita, ¿eh? tal cual. Y entonces algunos críticos entonces plantean que, bueno, una situación como que si el gobierno y en particular el presidente Milei hubiera abandonado o dejado de lado ese objetivo. Ah, no, ahora quiere en realidad, porque habrás escuchado este argumento, en realidad quiere fortalecer el peso, ¿no es cierto? Entonces ya dejó de lado eso. Bueno, yo creo que eso, claro, no necesariamente todos
pueden tener esa oportunidad, pero eso significa que no conocen a Javier. Yo creo que está claro que él nunca dejó de tener ese objetivo y esa preferencia, y creo que lo demás es un poco lo como estábamos hablando antes, una cuestión de por qué camino voy. ¿Me largo del 10.º piso o voy bajando por la escalera o por el ascensor? Eso puede ser la discusión y la decisión que hubo. No me largo del 10.º piso porque no sé si voy a volar apenas salga de ahí. Mejor hago algo más prudente y vamos a avanzar con menos riesgo. Creo que es eso lo que ha ocurrido. Pero lo que no se reconoce de estos sectores es que si estás en el décimo y llegar a la planta baja, que lo que significa la planta baja como concepto no se abandonó nunca. Y que bueno, sí, lógico, conviene el ascensor, conviene la escalera, vamos por acá, vamos por allá, pero eso es lo que por ahí de estos sectores más celosos, por ahí no terminan reconociendo. Aprovechando ese fondo que tenés ahí, lo que decías recién, que no lo conocen al presidente, vos que has escrito tanto con ese lenguaje tan claro, has hecho un libro que es fundamental para muchos, donde le explicás economía para que la entiendan tus hijos. Vos que decís, no lo entienden al presidente, y con ese fondo que tenés, ¿cómo le explicás a un argentino y a alguien de otro país, en el caso de seguir esta hoja de ruta, lo que va a ser Argentina a 10 años? O sea, en el caso de una situación fiscal ordenada, de un país interesado a abrirse unilateralmente si hace falta al mundo, de un país con políticas que incentivan la inversión. ¿Cómo te imaginás esa Argentina y cómo se la contás a la gente? Sí, es decir, me imagino una Argentina que recupera, recuperada, digamos, de parte de su prosperidad. Imagino una Argentina que, como vos decís, en 10 años, pasó 10 años, vamos a decir, sin mayor fundamento preciso, digamos, pero 10 años de crecimiento al 5% anual, y el país cambió, ¿cierto? El país cambió, las oportunidades para la gente ahora son otras, las oportunidades de trabajo, los ingresos de las personas, la calidad de su vida, es decir, en última instancia lo que en términos generales llamamos progreso. Creo que eso sería el resultado luego de un proceso de esa naturaleza que en definitiva, en cierta forma me parece verlo, tendría su impacto, o sea, el país habría cambiado también desde el punto de vista político, en el sentido de que ahora la mayoría de la población, entiendo, si eso se diera así, ya no estaría dispuesta a seguir las aventuras populistas que le han planteado durante décadas y que ha seguido también durante décadas. Me parece que esto sería un proceso de aprendizaje, de decir, fíjate que por acá es el camino de premiar el esfuerzo, de premiar la competencia, de premiar la libertad de ingresar a los mercados, etcétera, y fíjate que da resultados y no menores. Así que creo que para ese entonces el discurso y el debate supongo que ha cambiado, como en buena forma ha cambiado ya, ¿no es cierto? Porque ya no estamos discutiendo, ya es difícil encontrar a alguien del otro lado que esté sosteniendo eh, algún tipo de cambio de rumbo para alguna política populista. ¿Qué pueden decir? Es como que no hay, es muy difícil, ¿no es cierto? Van a tener que tomarse tal vez esos 10 años para reconstruir ese discurso de alguna forma. No se me ocurre cómo puede salvarse ese discurso, pero por el momento no parece estar disponible, ¿no? ¿Te imaginaste vos que podíamos llegar a estar que podíamos ya estar teniendo esta conversación que estamos haciendo hace unos años? Bueno, no, está claro que no. No me imaginaba esto. Como creo que también muchos en este país y fuera de este país nunca
imaginaron que esto podía ocurrir, ¿cierto? Mirá, al principio era, mirá, qué bien, Javier se metió acá, salió, qué bueno, salió electo diputado y qué sé yo, y después de pronto pensar, imaginar que iba a ganar una elección presidencial, era medio, bastante insólito, ¿no es cierto? Y bueno, pero sin embargo, viste, ocurrió. Hablando de cosas que se ven venir y cosas que no, eh, hace ya 14 años vos escribiste un artículo en La Nación sobre tu interpretación libertaria del Eternauta. Y por ahí los que lo tienen a Martín en la cuestión de la economía, Martín es una persona extremadamente culta, es un entendido de Borges hasta de cuestiones como una historieta de la década del 50, ¿no? En ese momento el Eternauta era eso, era un clásico de la ciencia ficción, y estamos hablando de momento del kirchnerismo hegemónico donde se quería hacer una asociación, pero vos que conocés al autor, que conocés las influencias del autor, que es lo que vos comentás en este artículo, comentás que bueno, que hay mucho más, ahora discusión que ahora de forma muy básica y casi muy burda, la idea del nadie se salva solo asociándolo con una cuestión colectivista en lugar de la concepción hayekiana de la cooperación voluntaria, incluso del conocimiento disperso en la sociedad, algo que lógicamente en economía tiene impacto con lo que es este mismo sistema de precios y la división del trabajo, ¿no? Pero aprovechando el momento este de la serie, contanos cuándo la leíste por primera vez, cómo llegaste a estas cuestiones y qué te llevó a escribir ese artículo hace 14 años, que si la gente de La Nación se aviva, me parece que tendrían que estar republicándolo estos días, ¿no? Mm. Bueno, mira, te cuento cómo es la historia. Yo creo, si mal no recuerdo, leí por primera vez la historieta por los años 70, cuando iba a la facultad y donde el mundo de la facultad era un mundo de una ebullición izquierdista notable, donde estaba el auge de la JP y los montoneros y todo eso. Esa fue la época en la cual yo iba a estudiar. ¿Ya Eh, era liberal ese Krause estudiante o todavía no? no, era más bien un confundido. No era, pero que buscaba yo. Mira, yo venía de los suburbios nortes, lo único que me había interesado hasta ese entonces era el rugby y las chicas, y de pronto me encontré con un mundo que digo, uy, ¿esto qué es? No tengo la menor idea. Así que tengo que conocerlo, tengo que entender qué es lo que están diciendo todos estos grupos porque yo no sé nada. Y entonces ahí empecé a empaparme, digamos, de todas las tendencias que había en un momento que a muchos que no lo han vivido tal vez les cueste imaginar, en el cual el grupo político que había en las universidades más a la derecha era franja morada, digamos, y no y así todo tenían un papel bastante pequeño, ¿no es cierto? Después eran todos desde el PC, del Partido Comunista, a la izquierda de eso, ¿no? Bueno, eso Ese explica lo que pasa políticamente después, ¿no? Estamos viendo el preludio de lo que termina siendo la clase política posterior, ¿no? claro, ahí yo, en ese momento, claro, en ese ambiente le gustaba, digamos, el Eternauta. Entonces, obviamente, yo a leer el Eternauta. Bueno, ahí lo leí, la verdad que me gustó, pero no hice mayor interpretación de eso y ahí quedó. Pero siempre lo tuve acá, se lo di a mis hijos para que lo leyeran cuando ya eran adolescentes. Y después llegó ese momento en el cual vos comentaste recién que el kirchnerismo quiere hacer uso de la figura del Eternauta en su posición, digamos, llamarlo así, progre y además siendo una víctima de la violación de derechos humanos, por lo que
sabemos qué pasó con la vida de Estergel, ¿no es cierto? Que lo mataron y además en una cosa terrible, ¿no es cierto? Que yo no puedo imaginar cómo ese hombre pudo soportar eso, que mataron a las 4 hijas de Estergel, ¿no? Terrible, una cosa impresionante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Mira, es verdad, ellos quisieron asociar la figura del Eternauta a la figura de Néstor Kirchner. Y algunos recordarán que tomaron esa figura del Eternauta con la máscara y pusieron la cara de Néstor Kirchner con la máscara como si fuera un Eternauta. Entonces yo en ese momento lo que quise es decirles, miren, que acá perfectamente se puede hacer una interpretación distinta de lo que es el Eternauta. Yo no quiero decir, y ahora aprovecho esto para aclararlo acá, que primero, que el autor sea libertario. No, no lo era. Era montonero, era de izquierda. No Estergel cuando la era. escribe, no cuando lo escribe, estamos hablando por lo menos 15 años después eso, ¿no? Al eh, menos la primera parte. sí, bueno, no sé cuándo fue, pero está claro que no era libertario. Tampoco lo es Juan, salvo el personaje del Eternauta, tampoco es. Yo creo que en toda la obra, sí, debería revisarla ahora, pero no creo que él se manifieste con una posición política en particular. No, no tiene, no es libertario, tampoco es de izquierda, no, no, no. Simplemente lo que yo quiero señalar ahí en el artículo es que su conducta y su actitud es una actitud libertaria, es una actitud de aquel que cree en la responsabilidad individual. Él lo que quiere es ir a buscar a su hija, él desarrolla toda su acción, nunca pretende, ni creo que ni menciona que el gobierno tenga que hacer algo al respecto. El gobierno no existe, el gobierno desapareció ahí en los primeros pasos de la invasión, y él es un individuo que asume una responsabilidad individual y dice, yo voy a hacer esto, a mí no me importa gobierno, nada, eso no importa, no existe. Y va para adelante, digamos, en su objetivo, y bueno, después termina asumiendo otros más y convirtiéndose en cierta forma, bueno, en un héroe que tiene una conducta libertaria, aunque nunca, obviamente, como digo, bien, ni el autor ni el personaje nunca hayan manifestado semejante cosa. Sí, lo que hay, pero en forma tal vez indirecta, vos lo mencionaste, es el respeto, digamos, que Estergel tenía de este autor Robert Heinlein, que es un autor de ciencia ficción norteamericano, que recibió, hay un premio que se llama el Premio Víctor Hugo a la mejor obra de ciencia ficción determinado año, y él recibió ese premio por un trabajo que se llama La Luna es una amante ruda o dura, algo así traducido, y que hay varias, algunas, digamos, partes de las obras de Heinlein que entiendo se reflejan también en algunas características del Eternauta. Y Heinlein era este, claramente un libertario. Así que no sé si Estergel alguna vez lo supo o le prestó atención a ese tema de que esta persona que a él a lo mejor le gustaba desde el punto de vista literario, nada más, puede ser. Pero esa persona a quien tenía como una referencia era un claro libertario, y como ahí menciona en el artículo también, muchos en Estados Unidos, libertarios, llegaron a las ideas a través de haber leído a Heinlein y las obras de ciencia ficción. Así que, en fin, por ahí no quiero, aunque tal vez ahora sea tarde para ello, pero no quiero que se interprete como que yo estoy queriendo
llevarme la figura del Eternauta para mis ideas. Pero sí Y abriendo la discusión, como decir, sí, vamos a ver dónde porque estamos parados, claro. en realidad el artículo era una reacción a diciendo no te lleves la figura del Eternauta para tus ideas, Claro. porque también pueden ser las mías, ¿ves? Esa era un poco la intención. Claro, si ahora lo ves solo y aislado de esa circunstancia, parece que yo me quiero comprar al Eternauta para el libertarianismo, ¿no es cierto? Pero no. ¿La viste la serie de Netflix? ¿Todavía no? La estoy viendo. Todavía no terminé, pero sí, la estoy viendo. Y me parece que está buenísima. Y además admirado desde ya de la fenomenal capacidad, bueno, creativa por un lado y tecnológica por otro. Lo que ves es muy impresionante, ¿no es cierto? Porque vos estás viendo eso y decís, ¿pero cómo hicieron esto? Para los que no sabemos de todo eso, la verdad que nos asombra, porque siempre en todo caso lo esperamos y no nos sorprendería, no sé, de Hollywood, ¿cierto? Bueno, Vino la Hollywood, última, vino Hollywood la muchas última Star veces Wars. no tuvo el éxito que tiene esta serie, en mi opinión, en recrear un cómic por ahí incluso desde lo estético. Muchas veces se fracasó queriendo hacer un dibujito animado, un cómic, no se ha logrado lo que acá se ha logrado. Y si querés, para ir cerrando, podemos, relacionando con esta cuestión, algo que habíamos escrito en el Panam Post hace poco. No sé si recordás que con la llegada del gobierno de Milei, la cuestión fue si el Estado no pone plata en la ficción no se puede hacer, no se puede realizar. Y no sé cómo lo viviste vos cuando ya empezás a ver del primer y segundo capítulo todas las publicidades que aparecen permanentemente, todas las marcas que en cierta manera dan la evidencia de que, bueno, así se pudo, ¿no? Mirá, la verdad es que estaba tan enfrascado en eso que no le he prestado atención a eso. De hecho, digamos, no solamente tengo que terminar la temporada, sino que quiero verla de nuevo, ¿no es cierto? Porque hay cosas que se me han pasado, que veo en los artículos que después salen por ahí y digo, ay, esto se me pasó, estaba, no sé, distraído, no sé qué estaba mirando, pero ahora quiero verla otra vez tomando en cuenta todo ese tipo de cosas. Así que lo voy a hacer, le voy a prestar atención a eso. No sé si esta producción, la verdad que tampoco sé si esta producción obtuvo fondos del Inca o lo que sea, no sé si fue así. Pero lo que vos decís es correcto, es una muestra también de cómo se puede financiar un proyecto en el mercado, digamos, y además cómo puede salir o al menos, digamos, si hiciste una buena obra, una obra excelente, ¿cómo vas a tener financiamiento para seguir haciendo esto? O sea, el mercado ha votado ahora por vos y ha dicho, sí, esto queremos, está buenísimo, es la serie ya me han dicho que es la número uno en España, en Alemania, tengo una hija en Alemania que me dice que es la En número uno. Japón, los japoneses están aprendiendo a jugar al truco, una locura. No, bueno, entonces es impresionante. Entonces quiere decir que ahí, digamos, va a haber olvídate del Inca, y ahí va a haber una capacidad de financiamiento enorme, ¿no es cierto?, para lo que pueda venir en el futuro. Muchísimas gracias, Martín. Siempre un placer hablar contigo. Un placer, gracias, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo, chao, chao.